En esta presentación exploramos el desarrollo del clásico temprano en la Acrópolis de Copán como un reflejo del poder político. Para hacer esto debemos mirar hacia sus inicios. El asentamiento del Valle de Copán comenzó en el segundo milenio a.C., aunque la arquitectura más temprana y también en un buen estado de conservación en Copán, fecha alrededor del 100 hasta 400 de Cristo. Estas estructuras tempranas de Copán representan una tradición constructiva compuesta de tierra y de piedras, a la cual se agregaron la utilización de yeso y la cal para fines del periodo preclásico. En su mayor parte, los restos de arquitectura temprana se encuentran al sur y al oeste del grupo principal, en estas partes aquí, y también por abajo de donde es la plaza grande, la plaza principal. Y también en otra parte del sitio aquí, que se llama las sepulturas, unas estructuras importantes están a los niveles más profundas en esa parte también. Todo está de esa tradición de construcción. La arquitectura temprana del Copán refleja la continuación de las tradiciones constructivas documentadas en el periodo preclásico tardío en varios sitios del Valle de Copán en sus externos territorios donde se drenejan el río Copán. Por ejemplo, aquí se ve claramente dos sitios preclásicos en que tenemos los mismos tipos de edificios. Aquí mi colega Marcelo Canuto está en medio del primer campo de pelota en la Valle de Copán, en un sitio que se llama Los Achiotes, y otros edificios de barro existen en varios otros sitios, igual Guayabal y otros en varias partes de la valle. En el grupo principal, una estructura que está aquí, una estructura temprana y ritual excavada por Charles Cheek, sugiere que una área ceremonial se encontraba originalmente donde hoy se localizará la gran plaza. La importancia de este asentamiento temprano es sugerida por textos retrospectivos tallados durante el periodo clásico tardío. Estos textos mencionan el Catún 8600 en el sistema del tiempo de los mayas. Estas dos fechas están importantes por la historia de Copán porque al fin de este texto incluye por la primera vez el glifo que es la cabeza de un murciélago que en el futuro, más tarde en el tiempo clásico, es la emblema del sitio de Copán. Datos del asentamiento contemporáneo documentado en la valle indican que la población local en esa época incluía subgrupos de élite y rangos sociales antes de la fundación de la dinastía. Temprano en el siglo V en Copán, los textos hieroglíficos marcan la importancia de un individuo llamado Kinich Yashkukmo. Aquí está. Este rey a menudo fue referenciado con títulos extraordinarios, incluyendo los títulos de fundador y señor del oeste. El texto retrospectivo en la cima del altar Q, el texto aquí es el altar, tallado en el periodo clásico tardío, unos 350 años después de la fundación dinástica, recuerda la ascensión y la llegada de Kinich Yashkukmo a Copán. Los laterales de altar Q, estos lados, los representan a él y sus 15 sucesores,
que juntos representan la dinastía clásica del sitio. La ascensión de Kinich Yashkukmo en el año 426 d.C. estableció su posición como líder político y religioso del ente político de Copán, mientras su participación en ceremonias de terminación calendárica del periodo 9000 solidificó su control sobre la comunidad y su lugar en la historia. Aunque la línea directa de sucesión de Kinich Yashkukmo desde el 16º rey Yashpasa Janyopat, que está aquí, haya sido sujeto de debate. La integridad de la línea de sucesión en concepto y convención fue definida claramente en los textos históricos de Copán. Los retratos de los gobernantes en el orden de sucesión en el Artaku refuerza la idea de la culminación de la línea dinástica en el Clásico tardío, con el último gobernante que fue mostrado aceptando el símbolo de liderazgo de mano de su antepasado Kinich Yashkukmo. Entonces aquí hay el símbolo del rey. ¿De qué manera Kinich Yashkukmo estableció el control sobre Copán al inicios del siglo V? Es una pregunta que todavía no podemos resolver. La cita textual de su llegada, registrada en el texto de Altarku, denota generalmente la toma de poder de una entidad política, según David Stewart. La ascensión y llegada de Kinich Yashkukmo fue recordada en monumentos del Clásico tardío en el sitio subsidiario de Quiriguá, en manera paralela al texto de Altarku. Estas inscripciones registran dominación de Kinich Yashkukmo sobre el señor local de Quiriguá y proporcionan evidencia que este centro, en el adyacente valle de Motagua, llegó a ser parte de los dominios políticos de Copán durante el Clásico temprano. Las excavaciones de la Acrópolis de Copán han documentado la arquitectura y los monumentos asociados con el gobierno de Kinich Yashkukmo y sus sucesores inmediatos. Estas verifican y amplían los relatos históricos registrados en Copán y Quiriguá. Las excavaciones realizadas por el Museo de la Universidad de Pensilvania, el programa de la Acrópolis Temprana de Copán, o PIAT, dirigido por Robert Scherer, y el proyecto arqueológico de la Acrópolis de Copán, dirigido por William Fash, indican que el trazo del centro de poder político fue reconfigurado para servir como la capital de una nueva dinastía al principio del siglo V d.C. Los esfuerzos de muchos de mis colegas están parte de esta presentación. Aquí se ve claramente en años, we were much younger then, pero los jefes del proyecto PAAC y los jefes del proyecto PIAT y uno de los años del equipo de PIAT. Y además quiero agradecer también a nuestros colegas en Copán. Sobre todo tenemos la gran suerte de trabajar con un equipo muy profesional en Honduras, parte del Instituto Hondureño de Antropología y Historia. El jefe ahorita del Parque Arqueológico es el señor Salvador Varela y su predecesor, el señor profesor Oscar Cruz, y bastante de nuestros trabajadores que están ahora, padres de familias con bastantes niños, pero en otros años todos estamos jóvenes, ¿verdad? Pero sobre todo ese equipo hizo un gran trabajo para descubrir
la historia tan rica de Copán. El complejo arquitectónico que formó el corazón de la nueva capital fue compuesto por una gran plaza pública al norte. Sí, eso es excelente. En el centro, por una cancha de juego de pelota y un grupo santuario, y al sur por el Palacio Real. Este complejo fue la base del poder de ente político de Copán desde la era de su fundación hasta el final de la dinastía, 4 siglos más tarde. Las investigaciones han mostrado que la extensión de la Gran Plaza fue trazada de manera integral en el diseño del sitio al principio del período dinástico. Esto replantea las reconstrucciones más tempranas de la historia de la plaza, basadas en gran parte en el importante trabajo realizado por Charles Chick durante la primera fase del proyecto arqueológico de Copán. Las estructuras de barro que no habían sido identificadas, por ejemplo aquí, son ahora evidenciadas como los edificios más tempranos asociados con la Gran Plaza. Estos edificios de barro y sus plazas claramente demuestran estratigráficamente que cualquier área pública asociada con la primera estructura en otro mapa en la era predinástica habría sido abarcada por la expansión de la Gran Plaza, diseñada y delimitada por arquitectura adicional al momento de la fundación de la dinastía. A finales de los años 80, Bill y Barbara Fash, conjunto con Rudy Larios y sus colegas, iniciaron la investigación de la famosa escalinata jeroglífica que originó ese proyecto, es el parte original del proyecto PAAC. Como parte de un proyecto más grande, Fash dirigió las excavaciones de la cancha de juego de pelota más temprana de Copán y otros edificios adyacentes, revelando que esta área fue el foco de las ceremonias que marcan el final del periodo 90000 y el principio del nuevo Baktun del calendario maya. La excavación de 2 monumentos específicos inscritos con esta fecha, conocidos como el marcador Mot aquí, y la estela 63, ligan estas ceremonias de terminación de periodo con Kinich Yashkukmo. Estos monumentos clásicos tempranos y la arquitectura asociada con ellos asentaron una sucesión de edificios que culminaron en la estructura 26, dedicada por el periodo clásico tardío. Las inscripciones de los escalones de la escalinata jeroglífica presentan la historia dinástica de Copán y vinculan a los sucesores del clásico tardío con el fundador y la terminación del nuevo Baktun. Tanto Fash como Scherer han sugerido que los acontecimientos de terminación de periodo y su cercana asociación con Kinich Yashkukmo cimentaron los destinos de este como el divino rey de Copán, marcando de esta manera la fortuna de sus sucesores. Al extremo sur del complejo arquitectónico, las excavaciones realizadas por Bob Scherer, David Sedat, Julia Miller y varios colegas del PIAT revelaron un grupo de patio que posteriormente se convierte en el patio de la corte del Grupo Real de Palacio, el sede de los gobernantes clásicos tempranos y sus cortes reales. Entonces, por abajo de la arquitectura del clásico tardío, excavamos los restos de una secuencia de palacios reales que incluye estos edificios al centro y varios otros patios asociados a un lado norte. Las etapas iniciales del grupo élite incluyeron estructuras de barro
fechadas para el principio del siglo V, alrededor de la época de fundador dinástico. Este fue el punto de partida para el crecimiento de la Acrópolis entera. En su corazón se encontraba una plataforma baja, plataforma Yuné, aquí. En su corazón se encontraba una plataforma baja excavada por David Seach, quien reveló un reducido grupo residencial, este grupo aquí. La arquitectura de la plataforma Yuné se centró en la estructura junal, una fachada de mampostería en el estilo Toulouse-Tabero, característico del centro de México. El edificio multihabitacional de Junal fue destruido casi por completo en algún momento después de una cámara mortuoria y un entierro fuesen introducidos bajo de su piso al completarse los rituales funerarios. Por abajo de sus pisos interior introducido una cámara con los restos humanos y varias otras ofrendas de la tumba junal. Aunque la evidencia es circunstancial, la estructura junal probablemente sirvió como una residencia real para Kenichi Yashkukmo durante su gobierno, y la cámara debajo de este edificio llegó a ser su tumba. La plataforma Yuné y sus sucesores formaron el centro de la Acrópolis temprana, mientras evolucionó durante el Clásico temprano. Quisiera mencionar que todos esos dibujos están en el trabajo bien lindo de Fernando López, uno de los profesionales trabajando siempre en Copán, un maestro el señor que sabe mejor que casi todos otros la historia arquitectónica de Copán. Adyacente al grupo residencial real, en la cima de la plataforma Yuné, se construyó una serie de grupos arquitectónicos con patios. Estos conglomerados de grupos constructivos en la cima de la plataforma forman el complejo real del Palacio de Copán. Aunque el primer grupo fue construido con arquitectura de tierra y canto rodado durante la época de fundador dinástico, en pocas décadas fue transformada a través de mampostería en grupos más formal de courtyard groups. La construcción de los edificios de mampostería en esta área fecha para la época tardía del reinado de Gobernante II, y su uso continuó durante los reinados de los próximos 5 gobernantes. La evidencia disponible indica que la mayoría de los edificios subieron con residencias de la élite, probablemente albergando a miembros de la familia de gobernante y su corte real. Las estructuras de barro formaron luego los patios de los grupos residenciales de la élite. Las construcciones de mampostería que reemplazaron las estructuras de barro mantuvieron las mismas ubicaciones establecidas, y estos, entre otras líneas de evidencia, sugiere que los recintos para las mismas actividades residenciales a través del tiempo. Junto con el Palacio Real, otras estructuras dinásticas tempranas exhiben una diversidad de estilos arquitectónicos que sirvieron para aumentar el prestigio y el poder político del rey. Los santuarios ceremoniales fueron asociados al juego de pelota 1, que fue construido con características de mampostería de la región del Petén. Esta región de las tierras bajas incluye, por supuesto, Tikal, la capital política más poderosa del Clásico temprano, y probablemente ciudad de origen de Kenichi Yashkukmo.
En la plataforma Yune, la fachada de mampostería de estructura junal integró el estilo típico arquitectónico de Talud Tablero, un estilo de centro de México, señalando conexiones con la poderosa capital de Teotihuacán y otros centros en la región de Puebla. Esta misma área del centro de México fue la fuente de muchos artículos de comercio, tales como cerámica y obsidiana verde, distintivos que favorecieron como bien de prestigio a la nobleza maya del Clásico temprano. Estos centros lejanos estuvieron en contacto con sistemas de gobierno como, por ejemplo, Caminahuyu en las tierras altas mayas, y es claro que también estuvieron en contacto con Copán. Estas conexiones comerciales, aunadas a los referentes arquitectónicos, aumentaron el poder económico y prestigio político del fundador. Las grandes estructuras residenciales del grupo del Patio Real fueron delimitadas inicialmente por paredes perimetrales de tierra y canto rodado. Estas paredes limitaron el acceso, pero no la visibilidad entre los grupos. Durante el reinado del gobernante II, el hijo de Kinichashkutmo, y los de los próximos gobernantes, la definición del grupo real se acentuó más. El extenso grupo residencial que originalmente se construyó sobre la plataforma Yune fue reedificado sobre plataformas de mampostería aún más altas. Esto levantó la residencia real sobre los patios adyacentes del palacio y bien encima de la gran plaza, el juego de pelota y sus altares asociados. El grupo del Patio Real alcanzó su mayor tamaño y su forma más restringida en esta ubicación durante el reinado del gobernante V a VIII de la dinastía de Copán. Situado en las plataformas con múltiples niveles, los grandes patios del recinto sur fueron posicionados en un nivel más alto de dejar ver grupos adicionales de plazas en las terrazas inferiores. Ese significado de estos elaborados grupos de patios reside en su contexto espacial, localizado en el corazón de la capital del ente político de Copán. Los grupos de plaza fueron reedificados y expandidos durante el curso del Clásico temprano, según el patrón establecido en la fase inicial de construcción. Esto marca un fenómeno preservado de la estructura y reflejan la importancia continua de estos grupos durante múltiples generaciones. Comparaciones con complejos semejantes de otros sitios mayas sugieren que estos edificios facilitaron el espectro de actividades residenciales y ceremoniales que llevaron a cabo en el Palacio Real. Y a causa de esto fueron replicados en por lo menos 4 fases constructivas entre el año 426 hasta 540 d.C. El contexto espacial de los grupos de patio de palacio sugieren que estos sirvieron para mediar la comunicación entre el recinto exclusivamente real en la cima de la Acrópolis y el resto del complejo arquitectónico en el centro de la entidad política de Copán. Su ubicación adyacente a y conectada con la Acrópolis elevada, así como a los santuarios del juego de pelota, se encuentra al norte, sugiere que los habitantes participaron en las actividades de ambas áreas de la capital. En términos generales, estos grupos fueron una parte esencial del complejo real del palacio y para la colocación de las actividades residenciales y asuntos administrativos de la familia del rey y la corte real.
La arquitectura del palacio formó parte crucial en el centro de Copán y del trabajo de la entidad política que logró su construcción y mantenimiento secuencial. Mientras estos edificios probablemente sirvieron como residencias para la élite de mayor rango, su ubicación central y su gran escala los hicieron sumamente visibles en la entidad política. Estos edificios ciertamente proporcionaron un recordatorio visual de la separación entre la realeza y la jerarquía de la élite privilegiada en la sociedad de Copán durante el Clásico temprano. Un ejemplo de una estructura ritual en un buen estado de conservación de entre los patios de mampostería fue este edificio aquí que se llama Perico. Esto aquí, está aquí. Los edificios tienen nombres de pájaros, es un nombre informal del campo. Pero este edificio, por ejemplo, tiene un gran fachada con decoración por unos lados y está por el intento de ser muy visible entre los varios patios. En esa época en la Acrópolis es importante por los edificios de ver de la gente afuera del palacio y también de ser apreciado por la gente al interior. Es una de las maneras en que el rey puede controlar, ¿verdad?, la percepción de su administración, por supuesto. Teniendo en cuenta la visibilidad de estos edificios dentro de sus grupos, la disposición inicial durante las fases tempranas permiten una visibilidad relativamente alta desde un patio hasta el próximo, así como alta visibilidad desde afuera hacia los grupos. Para las etapas tardías de estos patios, emerge una tendencia a la reducida visibilidad y la separación vertical. Esta separación vertical acentuó la altura como el símbolo delimitador de fronteras del palacio en vez de la utilización de paredes. La elevación cambia en las plataformas colocadas sobre terrazas que subdividían el complejo en áreas discretas y también puede haber segregado las personas en grupos separados. La expansión del grupo de palacio al inicio del siglo VI a incluir un arreglo de patio de dos tiempos puede reflejar una subdivisión aún más compleja que antes existen entre los habitantes del palacio. Los edificios del palacio, cuando son vistos como arquitectura pública de control social, reflejan los intereses de la más alta élite para afirmar su posición y autoridad en la sociedad de Copán. Con el paso del tiempo, la elevada posición social de la élite fue incrementada cada vez más por la arquitectura elevada. Los patios de palacio fueron progresivamente más enfocados hacia el interior y sus accesos más controlados. Las expansiones durante el final del siglo V mantuvieron la separación entre personas ubicadas afuera del palacio y quienes se encontraban dentro de estos. La construcción durante el principio del siglo VI, el proceso fue repetido con edificios más grandes ubicados en patios situados sobre unas plataformas extendidas y elevadas. Para la mitad del siglo VI y el reinado de gobernantes 7 y 8, los patios del palacio habían sido trasladados a otra parte, quizás a lugares donde estuviese disponible más espacio para expansión de las cortes, etc., dejando la cima de la Acrópolis dominada por las versiones tempranas del cortejo oriental y occidental que hoy día puede observar.
La secuencia arquitectónica indica que los patios están parte del patrón que continúa hasta el fin de la construcción en la Acrópolis. Entonces aquí tienen los edificios de superficie, la estructura 22, 22A, el patio de los jaguares, pero abajo de la grama hay otras versiones de los patios más antiguos. Estas tendencias contrastan con el acceso relativamente abierto de la Gran Plaza. Entonces, en comparación a los patios en otras épocas, en la plaza principal mantienen un aspecto más abierto por toda la población de la ciudad, por toda su historia. Es donde la gente puede participar más directamente en lo que es parte de la gran procesión, toda la administración del corte real. Varios vistas de la historia de Copán por National Geographic, por supuesto. A little bit of interpretation there. Los grupos de patio de clásico temprano excavando debajo de la superficie de la Acrópolis representan algunos de los ejemplos más tempranos y mejor preservados de los patios de los palacios reales mayas excavados hasta la fecha. Estos grupos proporcionan evidencia crítica para dos de las más significativas investigaciones recientes: el origen del estado de Copán y la fuerza de organización sociopolítica de Copán durante el Clásico Temprano. La evidencia proporcionada por la excavación y la documentación del complejo del palacio debajo de la Acrópolis apoya la teoría que Copán fue transformado y manteniendo como la capital de Estado por su organización económica y política durante el periodo Clásico Temprano. Específicamente, evidencia actual señala a Kinich Yaxcucmó como el agente de esta transformación inicial. Con su llegada como rey en Copán en el año 427 d.C., un nuevo sistema político fue instituido, probablemente importado de los entes de gobierno extensamente establecido en las tierras bajas mayas. Los datos arquitectónicos de la Acrópolis, combinando con evidencia de otras investigaciones en el sitio, así como investigaciones en el Valle de Copán y más allá, indica que acontecimientos que culminan en la fundación dinástica establecen a Copán como la capital de un estado secundario, que es un sistema de estado derivado de un ejemplo más temprano de ese tipo completo de organización. El texto de Artaku, que está encima, indica que Kinich Yaxcucmó vino a Copán de otro lugar en el año 427 d.C., pero no identifica el lugar de origen del fundador. Varias líneas de evidencia apuntan que su origen se localiza en la región del Petén, en las tierras bajas centrales de área maya, que sugieren que la comunidad de Copán se convirtió en un estado secundario apoyado o reafirmado por la influencia de las poderosas tierras bajas hacia el norte. Las referencias posteriores de Kinich Yaxcucmó lo llaman Señor del Oeste, un título también utilizado en las inscripciones de Tikal. La evidencia actual de los textos de Clásico Temprano, estilos de monumentos tempranos, restos arquitectónicos y colecciones funerarias reales sugieren el papel esencial que jugó Tikal en ese proceso. La cadena de evidencia que liga a Kinich Yaxcucmó con las tierras bajas mayas y más específicamente con Tikal empieza con la identificación de su lugar de sepultura, la tumba Hunal, descubierta por Piat
en la base de la secuencia arquitectónica de la Acrópolis. La evidencia más directa proviene de un artefacto de concha recuperado de esta tumba, que fue decorada con un texto inciso que se lee aquí, se lee aquí claramente, ¿verdad? Yuhuite y su traducción existen aquí a la orilla de ese anillo de concha. El título Huite fue utilizado exclusivamente para referirse al fundador de Copán, pero esta referencia a Huite en el objeto encontrado en la tumba Hunal y la exclusiva posterior asociación en las inscripciones entre Kinich Yashkukmo y un lugar llamado el Huite-Na, la casa de raíz del árbol, es solo uno de los muchos indicios de que el entierro Hunal pertenece al del fundador. Los materiales encontrados en la tumba Hunal identifican al ocupante como un rey maya, por supuesto, y el análisis de activación de neutrones de las vasijas de la tumba sobre varias vasijas de la tumba. Sus análisis identifican varias vasijas como fabricadas cerca de Tikal, junto con otras que provienen del centro de México y otras de las tierras altas mayas. Por ejemplo, esto tal vez, quizás, hizo aquí cerquita de Guatemala, aquí en las tierras altas. Casi 4 años después de la utilización de la tumba Hunal, su ubicación quedó dedicada al fundador dinástico. Una serie de templos funerarios sobrepuestos fueron construidos sobre la estructura Hunal, cada una decorada con imágenes y iconografía que recuerda a Kinich Yashkukmo. Entonces aquí a base de la secuencia existen los restos de Hunal, la tumba de Hunal, otra tumba de su reina, y continúa la secuencia cada edificio con sus fachadas decoradas con el simbolismo del fundador. Y últimamente el templo 16, que tiene bastante iconografías sobre temas de la guerra, etc., pero en que la gente recuerda el fundador. Si toda esa evidencia identifica la ocupante de la tumba Hunal como Kinich Yashkukmo, una serie de análisis de restos de huesos conducido por Jane Dykstra y su colega proporcionarán el lazo crítico. El análisis de strontium isotope y oxygen isotope indica que este individuo provenía originalmente de la región central del Petén, la ubicación, por supuesto, de Tikal, y que ese señor vivió en final de su vida en la área de Copán. Esta reconstrucción de la cara del individuo que está en la tumba, y creemos que tiene que ser la cara del fundador de Kinich Yashkukmo. Durante el tiempo del fundador dinástico de Copán, otros lazos a Tikal se pueden mencionar. Por ejemplo, las molduras en varias de las subestructuras más tempranas en Copán se parecen al prevalente estilo arquitectónico de Tikal. Por ejemplo, aquí hay 2 ejemplos de edificios que tienen apron moldings o molduras en el estilo bien característica al clásico temprano en Tikal. Y hay varios otros ejemplos de estilo de las estelas y otros detalles en que tenemos ver claramente conexiones bien fuertes entre Copán y su región y las tierras bajas. La llegada y acontecimientos fundadores instigados por Kinich Yashkukmo claramente establecieron un nuevo estado maya,
con Copán como su capital. Las investigaciones arqueológicas apoyan y amplifican nuestros conocimientos de estos acontecimientos proporcionados por textos históricos. Evidencia consistente señala un cambio profundo en la organización sociopolítica de la entidad política de Copán y del Valle de Copán durante el principio del siglo V. Desde los centros más pequeños dentro de la entidad política, la evidencia sugiere que Kinich Yaxcucmún estableció una estructura jerárquica de control político sobre un área extensa que incluyó el sitio de Quiriguá y sus accesos a los recursos de Jare del río Motagua. Los siglos V y VI vivieron un aumento en la población, aumento en el número de asentamientos en el Valle de Copán y el crecimiento denso de asentamientos alrededor de la capital. Estos factores se reflejan en la centralización del poder político y religioso. Los resultados de las recientes excavaciones en la Acrópolis documentarán otros mecanismos de dominación política que contribuyó al poder de los gobernantes de Copán. La arquitectura misma del centro representó el control de trabajo y de los recursos utilizados para construir tanto las instalaciones públicas como los complejos residenciales privados del gobernante. La arquitectura erigida durante la era fundadora demuestra un cambio significativo en la escala y en el gasto de construcciones, así como un movimiento hacia áreas restringidas del centro de ente político. Por ejemplo, estamos en medio proceso de terminar el trabajo sobre las secciones, grandes secciones de la Acrópolis. Se puede ver aquí la secuencia temprana de construcción de estas plataformas tan grandes que están en la corazón de la Acrópolis. La arquitectura monumental de la Acrópolis temprana requirió una fuerza de trabajo mucho más grande, con más días de trabajo que aquella invertida por generaciones anteriores. El tipo de arquitectura construida también requirió diferentes materiales, más procesamiento y más mano de obra calificada que la utilizada en construcciones de los edificios más tempranos. Una variedad de nuevas habilidades fueron requeridas para darle vida a la arquitectura construida durante el reinado de Kinich Yaxcucmún y su hijo, el gobernante II. El tipo de estructuras con fachadas complejas y decoración modelada en estuco, igual que este edificio que se llama Yenal, no había sido utilizada en Copán antes de la llegada de la dinastía fundadora. Los primeros reyes dinásticos ensamblaron la mano de obra necesaria para erigir plataformas y estructuras en una rápida sucesión. La construcción de la arquitectura residencial para el gobernante también requirió una inversión significativa del trabajo ejecutada por orden del poder gobernante. El complejo de palacios de los primeros reyes, entonces se ve aquí, es la secuencia de la tumba Hunal, pero otras partes donde existen los palacios, los edificios en patios. Aquí está la secuencia también. Requirió una inversión significativa del trabajo ejecutada por orden del poder gobernante. El complejo del Palacio de los Primeros Reyes fue una construcción grande y costosa. Los cálculos hechos por un colega, Christine Carelli, para el primer siglo de construcción de la Acrópolis revelan que durante el reinado de Kinich Yaxcucmún se invirtieron más de 175,000 días de trabajo individual en la plataforma y los edificios iniciales del nuevo complejo real.
Dada la población estimada para este intervalo, cada hombre adulto en la Valle de Copán habría tenido que trabajar por un mes cada año durante todo el reinado de Quinichashkumo para construir este complejo. Además, el estudio de Carelli indica que los primeros 5 años del reinado de su hijo, gobernante II, excedieron estas cifras en cuanto a trabajo invertido en la Acrópolis. Es un nivel de trabajo enorme y sin igual en la época antes del tiempo del fundador. La arquitectura real de Clásico Temprano en Copán, documentada por las excavaciones de la Acrópolis, demandó los esfuerzos de más trabajadores y más tiempo que cualquier otro recinto residencial de la élite. La disparidad entre el complejo real y otras casas de la élite señalan que el ente político habría alcanzado una forma diferente de organización, junto a un nivel mucho más grande del control político a manos de Quinichashkumo y sus sucesores. Copán, en el Clásico Temprano, no fue la capital urbana que llegaría a ser en años posteriores. Sin embargo, su influencia política se extendió hasta Quiriguá y otros centros secundarios, alcanzando redes de comercio y interacción con élites de sitios como Caminajuyú, Tikal y otros más allá. Para manejar este sistema, una organización efectiva fue necesaria, tanto económica como política. Esto se refleja en una jerarquía administrativa que no es evidente antes del tiempo del fundador. Parece cierto, por lo tanto, que la fundación de la dinastía trajo consigo mucho más que la llegada de Quinichashkumo. Probablemente un grupo de funcionarios de confianza, así como guerreros, artesanos y otros especialistas, lo habrían acompañado, trayendo con ellos el entramado de operaciones políticas y económicas relativas en un estado de las tierras bajas mayas. Entre las operaciones del nuevo estado, el centro de gobierno de Copán fue diseñado estableciendo una gran plaza pública, un grupo arquitectónico para el juego de pelota y un complejo real con el palacio para el rey y su corte. El análisis del Palacio Real de Copán nos permite de comprender la sociedad de Copán, su naturaleza y su estructura a través del tiempo. Sus patios formarán parte de un todo mayor y sirvieron de escenario para una gran variedad de actividades. La importancia del complejo del Patio Real de Copán, centro de las actividades de ente político, es evidente por la reiterada construcción en el mismo lugar a través del Clásico Temprano. Como ha sido notado arriba, el momento de aparición del complejo arquitectónico tiene implicaciones para comprender la evolución del ente político de Copán, especialmente por la importancia del complejo del palacio, tiene que como indicador de la forma de organización política estatal. La inversión de recursos públicos en la construcción y mantenimiento de palacios reales indican la consolidación de poder político estatal. Más allá de esto, un palacio real es el escenario de actividades de la vida doméstica, la gestión de recursos, la administración de asuntos locales y lejanos, del compromiso social de la élite con una entidad política y sus élites y sus visitantes. Reflejan la gran disparidad de la inversión de recursos para su creación y mantenimiento, tanto a nivel arquitectónico como a nivel de sus habitantes. Todos estos factores permitieron identificar y simbolizar la nobleza y su ente político de manera
simultánea. Su estabilidad a través del tiempo reforzó dicha identidad y simbolismo. La arquitectura real del periodo clásico temprano de Copán, enterrada por largo tiempo bajo expansiones posteriores de la Acrópolis, ha sido documentada por una red extensa de túneles. Esta elaborada arquitectura monumental refleja las diversas tradiciones de Copán, sus transformaciones dramáticas bajo la llegada del fundador de la dinastía clásica y el surgimiento de la organización estatal a inicios del siglo V. Las investigaciones arqueológicas han revelado la importancia de la sucesión de palacios reales y su papel dentro de ente político a través de las manifestaciones de poder y de los reyes del periodo clásico temprano de Copán. Gracias por su atención. Entonces la pregunta concreta es en dos partes. Primero, ¿cuántos años de diferencia hay entre cada color, verdad? Y segundo es de que, como usted ya lo mencionó, cada vez el color es más grande que el anterior y requiere más mano de obra. Implica también entonces una población creciente en todos estos años. Por favor, sus comentarios. Pues hay varios detalles y disculpe si me faltan palabras, pero voy a tratar de explicar. Los varios niveles de la Acrópolis reflejan años de construcción, pero es difícil de indicar específicamente en cuál nivel, cuántos años exactos cuesta para realizar esta construcción. Por ejemplo, sabemos en varias etapas tempranas que tenemos una secuencia de construcción muy agresiva, very aggressive, y rápida. Y sabemos eso porque tenemos en unos lugares textos hieroglíficos con datos, con fechas que indican cuándo un edificio estaba dedicado, por ejemplo. Y indica por ejemplo, en esa parte donde tenemos la tumba Hunal, una secuencia de edificios sobre ese lugar ya construido en una secuencia tan rápida. Entonces, sobre el tiempo del gobernante II, el hijo de Pinichashkukmo, tenemos bastante episodios de construcción. Más alta en la secuencia de la Acrópolis, tenemos menos datos específicos sobre la fecha de unas etapas de construcción y es más difícil de decir con confianza cuántos años tenemos, por ejemplo, o con cuál reyes podemos conectar varios edificios o plataformas. Por ejemplo, esa secuencia aquí es un poco complicado. Tenemos grandes expansiones de las plataformas, pero no sabemos entre los gobernantes 4 hasta el número 7 quién es responsable por una de estas etapas de construcción. Pero en la historia arquitectónica, su punto es usted tiene razón, porque hay fases en que los restos de edificios al interior, los mayas utilizan para la base de construcción, para levantar con nueva construcción otras etapas, una rededicación, por ejemplo, de un templo, utilizando la masa, the volume and mass de los edificios, the preceding structures, gracias, para hacer la construcción más económica, ¿verdad?
Pero también cuesta bastante tiempo y energía de la población. Sabemos en el tiempo del Clásico tardío que la población en la valle es a un nivel tan alto, lo más alto de la historia. Pero la construcción en la Acrópolis, por ejemplo, no es más impresionante que en otras etapas. A mí, sobre todo, en la época de la fundación, en la época del fundador, la proporción de la población tienes que trabajar por bastante tiempo por la casa real. Es tremendo, es un porcentaje más grande por tiempo y número de adultos que en otras etapas de la historia de la secuencia arquitectónica. Bueno, queremos saber más detalles, por supuesto, pero por nosotros estamos en medio de ese proceso ahorita y estamos pensando dónde tenemos los puntos bien específicos. Por ejemplo, tenemos aquí, es abajo del templo 26 con la escalinata hieroglífica. Sabemos bien la historia de esa secuencia de edificios. Sabemos bien la secuencia de edificios aquí por abajo de 16 también. Es en esa parte central. Es más complicado porque estamos en medio de la masa de la Acrópolis con su historia de extensión de plataformas, extensions y modificaciones. Es complicado. Did I answer your question? En la tumba, primero se construyó el templo y luego hicieron un agujero y se convirtió en tumba. Y la otra pregunta es, ¿sabemos algo del estilo de los gobernantes? ¿Eran como faraónicos, eran crueles, como trataban al resto de la población como esclavos? Quizás hubo conquista. Well, that's a good question. Y la otra es, si uno de los reyes murió en Quiriguá, ejecutado. Es el tercero. Es el tercero. Ya, Okay. pobrecito. La historia de Huachatlajún Ubacawil. Porque tal vez no eran muy buenos y por eso los ejecutaban, ¿o no? Oh, well, now that's... Inspiración para el presente. I cannot comment on that. No, pues las características individuales de los reyes tenemos muy poca información, pero sobre tenemos unos detalles importantes. Por ejemplo, el fundador o el adulto que estaban en la tumba Hunan. Su cuerpo indica que en varias etapas de su vida tal vez estaba un guerrero, a warrior, porque tiene bastantes impactos, lesiones, that's the word, injuries a su cuerpo. Ayúdame, voy a explicar en inglés porque me faltan unos detalles en español. Su cuerpo indica que hay varios injuries that he survived. Sobrevivió. Gracias. Por ejemplo, blows to his sternum, a broken shoulder that never healed, and a broken arm, también never healed, que indica ese señor was left-handed because he wore his shield en su mano derecha. So he has a perifracture, like so. Es un ejemplo de la historia física
de varios entierros. Y bueno, estamos muy seguros que es la tumba del fundador, pero no sabemos dónde vamos a encontrar su hijo. Estamos buscando. ¿Cómo la lloró? Pues, there's always more. Siempre hay más a excavar. No podemos terminar con la Acrópolis. Pero tenemos una otra tumba casi nueva, excavó por mi colega Ricardo Agurcia, en el edificio que se llama Oro Péndula. Esa tumba tal vez tiene los restos del gobernante 3 o 4. En los detalles de la estratigrafía no creemos que puede ser la tumba del gobernante 2. Es parte de una secuencia un poquito más tardío. It's much later. Well, it's just enough later. Y las cerámicas no están parte de la época that we would think that it would be part of. Pero de las características personales de los otros reyes, tenemos muy pocos detalles. No tenemos sus cuerpos. Bueno, el señor que estaba en la tumba abajo del 26, sus restos están en un estado tan destruido, casi destruido. Tenemos con flaques de huesos. En la tumba que excavó yo, la tumba Subjaguares, tenemos detalles sobre el rey que creemos es el número 8. Su nombre, Huil Olquinich. Tal vez, pero su cuerpo está en un estado muy malo, preservado también. Entonces faltan bastante información que queremos saber, pero faltan detalles en los textos, faltan detalles en los restos humanos. Y la arqueología no es un proceso tan fino que podemos encontrar toda la información que deseamos, desafortunadamente. ¿Por qué habrá muerto este rey? ¿Lo habrán ejecutado en Quiriguá? ¿Por político? Pues no tenemos su cuerpo, tenemos solamente los textos en Copán y en Quiriguá que indica a un tiempo cuando bueno, en Copán es un evento no contemporáneo, pero no muy tardío, desde una dedicación o antes de una dedicación del campo de pelota. Entonces, una teoría es que el rey de Copán salió del sitio buscando captivos por un ritual para dedicar el campo de pelota. Pero no tenemos los detalles, únicamente los textos mencionar que en Copán mencionar que se murió, se entra el agua, etcétera, etcétera, gran triste, it's just, a great saga. En Quiriguá hay textos parallel texts que indica that, it was el mismo glifos se utilizan en los dos textos. Es un glifo que no podemos traducir exactamente al momento. Podemos ver claramente es el mismo evento, pero la traducción exacta en maya y también en nuestras lenguas, no podemos traducir estos glifos específicos por saber en maya del tiempo clásico que ellos indican y decir ya pasé por ese evento. It's a war, it's very ambiguous. Pero al fin el tercero ya se murió
En Quiriguá la historia del sitio ya es una historia de suceso, de un gran asentamiento de su poder económico, una gran expansión del sitio con bastante construcción. La secuencia de estelas del rey de Quiriguá en esa época es commission las estelas son más grandes en todo el área maya después de ese evento. Entonces, estamos contentos que los ganadores están en Quiriguá. Y aquí en Copán, it was a tough day at the office. Pero sabemos después en Copán que la historia la historia dinástica continúa. Tenemos más gobernantes. Copán regresa a un nivel de poder tan alto. El rey 16 tiene un control sobre el comercio en esa parte de la zona maya y puede construir grandes templos, puede commission otras estelas impresionantes. Y bueno, Quiriguá también sigue su historia. So it's, battles don't necessarily tell all the story. Y sabemos también que tal vez Calakmul está parte de esa historia también, pero siempre falta bastante detalles sobre eso. Se han hecho comparaciones de restos óseos de ADN de Quinillash Kugmo y algún resto óseo del valle central, de la parte central del Petén. Pues, comparación en los restos arquitectónicos. Óseos. Óseos, disculpe. Pues, lo que sabemos al momento Es que, bueno, tenemos resultados del año pasado, 2 años pasados, que indican que el adulto en la tumba Hunal viene de una parte del Petén, tal vez más al este de donde existe en Tikal. Pero necesitamos comparar más muestras de huesos de varios animales que no tienen un gran extenso para ver en cuál zona en esa región los datos de los huesos de Hunal están más más cerca comparable, they're closest to. Sabemos que los datos indican que no estaba un copaneco. He was not born in Copan. He was born clearly in the northern Petén, perhaps more to the east of where Tikal is located. Also, not farther east where into Belize, because the geology and the chemical signature in the skeletal material is not the same. Estos análisis pueden comparar los niveles de strontium and oxygen in the biochemistry of the bone, but they can't always tell us exactly where a person at that point in their life was living. It's still, al fin es una línea de información que tenemos que combinar con otras líneas de información. No podemos identificar el sitio de origen de Quinillash Kugmo únicamente por los datos de sus huesos. Es esa combinación de toda la información que tenemos, la arqueología, los artefactos, sus huesos, los textos, etcétera, en que podemos pintar esa historia.
Gracias por su atención. Es un placer estar aquí con ustedes.